Papas fritas, he estado hablando con mis hijos acerca de castigos y cosas que pasaban cuando yo era niño y cosas que pasaban cuando mi papá era niño y se las voy a compartir. Pues resulta que todo empezó porque estábamos en una tienda buscando un cinturón y al verlo a mí se me hizo curioso hacer lo siguiente. Y mis hijos lo vieron y dijeron, wow, suena padrísimo, lo puedo intentar, papá. Pero en verdad estaban emocionados de escuchar el ruido. Y en ese momento, en ese pequeño momento, me cayó el 20 de que ese ruido para ellos no significa aguas, viene castigo. Y no, antes de que crees que a mí me dieron un cinturonazo, no, a mí jamás me pusieron una mano encima, pero sí tenía amigos que les pasaba. Y sabía que ese ruido significaba que venía un cinturonazo. Si hubiera visto a mi papá hacer eso, sabía que me iba a tocar, aunque nunca me tocó. Total, les expliqué a mis hijos que ese ruido, el que se hacía cuando tu papá te iba a dar un cinturonazo o cuando alguien te iba a dar un golpe. Y entonces decían, es como una advertencia. Sí, como una onda medio sádica de decir, aguas porque ahí voy, te voy a perseguir. Y entonces decía, ¿pero a ti te pegaban? No, a mí no me pegaban. Pero a mis amigos sí, a mis amigos sí. Entonces había una plática y sabías qué iba a pasar. Y total, les expliqué todo ese merequetengue que muchos de ustedes entienden perfectamente porque seguro les tocó. Y de repente eso empezamos a contar, bueno, pero has de haber hecho algo muy malo. Y decías, bueno, no sé si algo tan malo para merecer un golpe así. Y de repente empecé a comentarles que en mi escuela sí había castigos físicos. Sí había golpes, te aventaban un borrador. Y les empecé a compartir ese tipo de historias. A mí nunca me tocó, repito, a mí jamás me pegaron, pero sí me tocó que le pegaron al de al lado. Y ya sabías que las siguientes que decían una, te callabas porque no ibas a arriesgarte a que te tocara a ti la siguiente. El tema es que al final de todo esto, la plática escaló en que cada generación ha ido cambiando como sus formas de crianza. Y antes era muy físico y ahora ya no lo es. Y entonces mis hijos preguntaron, ¿y a mi abuelo, a mi tito, cómo le pegaban? Y dije, no sé. Estoy seguro que le pegaban, pero en verdad no sé. Nunca le había preguntado yo a mi papá cómo lo castigaban a él. Y entonces, ahora que vino la cena de Año Nuevo y me tocó pasarla con mi familia, pues aprovechamos que estaba ahí Tito y le preguntamos cómo le tocaba a él. Y sí, le tocaban catorrazos de los buenos. Cuenta mi papá que mi abuelo tenía preparado una varita de manzano. Quiere decir que cuando se portaban mal, la solución inequívoca era un varazo. ¿No? Si alguien no sabe cómo son las varitas de manzano, es así delgaditas y bastante flexible, así que dolía bastante cuando les pegaba. Decía que obviamente cuando veían a mi abuelo salían corriendo porque sabían que les iba a pegar y que mi abuelo les gritaba, si te dejas, te descuento 10. Pero un poquito mañoso, nunca les decía cuántos les iba a dar originalmente. Así que si les quería dar 40, solamente les tenía que decir que les iba a dar 50 y él les había descontado los 10. No sé, pero a mí me parece un poquito como curioso. La parte interesante fue la plática con mi hijo. Porque dijo, es que ¿cómo? O sea, ¿te pegaban? ¿Y cuántos varazos te daban, no? Y entonces, un poquito hacerlos valorar como el esfuerzo que hace uno como papá hoy en día de explicarle las cosas, de hacerlos que entiendan, pues, pues es ganancia, porque eso no lo tenían las generaciones de abajo. Y yo doy gracias, que a pesar de que a mi papá le tocaron varazos de los buenos, él nunca se sintió la necesidad de darme un varazo a mí. Y creo que es mi responsabilidad tratar de hacer un mejor trabajo con mis hijos. Pero no sé ustedes, ¿debería seguir haciendo esto o regreso a las técnicas clásicas con las que vivió mi familia de forma milenaria? ¿Qué opinan? Contéstenme lo siguiente. ¿Y a ustedes cómo los castigaban? Los de los comentarios.